El día de hoy hablaremos de los elementos esenciales de la entrevista y del historial clínico. Primero hablaremos del panorama general, donde se busca una reconstrucción detallada del pasado médico, social, cultural, intelectual y emocional de un paciente. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las cuestiones clínicas evaluadas por el neuropsicólogo suceden durante los múltiples años de empeño en el desarrollo y la adquisición de experiencia. En algunas instancias, la vida de un individuo puede ser cambiada en tan solo unos cuantos momentos por una lesión o un ataque cerebral. En otros casos, los cambios en las funciones neuropsicológicas ocasionados por trastornos del sistema nervioso central pueden desplegarse a lo largo de meses o años, o pueden ser reflejo de anormalidades en el propio proceso de desarrollo. Una enfermedad del sistema nervioso central puede afectar a un adulto maduro de manera distinta que a un adolescente en desarrollo, quien por su parte puede ser afectado de forma diferente que un niño preverbal. El historial del paciente. La entrevista clínica proporciona la información esencial para comprender las características y la trayectoria en el tiempo del problema actual de un paciente. También puede ofrecer claves determinantes para la diagnosis y la prognosis. Ahora, está el papel que tiene el historial. La capacidad de una prueba neuropsicológica de decidir o de predecir la categoría clínica a la que pertenece un paciente, puede dividirse en dos criterios cuantificables, siendo estas, sensibilidad y especificidad. La primera es la probabilidad de detectar o clasificar una condición que está presente en realidad. La segunda, es la probabilidad de que la prueba detecte o clasifique correctamente un desempeño normal. Se debe considerar tomar la decisión de si la puntuación de una prueba individual pertenece a una persona sana o a una persona con disfunción cerebral. El desempeño de cualquier prueba de capacidad cognitiva, es decir, la mayoría de las pruebas neuropsicológicas, se ve afectado por el nivel de capacidades cognitivas o premórbidas, así como por las enfermedades o condiciones anteriores a la lesión o enfermedad neurológica. Otro aspecto importante es el trasfondo social y cultural de un paciente. También puede afectar el rendimiento en pruebas neuropsicológicas. Al igual que el desempeño se ve afectado por diversas características del estilo de vida, como la nutrición y el sueño, y por una diversidad de condiciones médicas no neurológicas, como el dolor crónico o los efectos de medicamentos. En esta parte entramos en la recopilación del historial. El historial se recopila generalmente a partir de las revisiones de registros y de entrevistas clínicas. Siempre que sea posible, deben obtenerse los registros relativos a historial tanto médico, como psiquiátrico, familiar, educativo vocacional. La información de entrevista puede provenir también de una variedad de fuentes, incluyendo al paciente y su cónyuge, a parientes, hermanos, maestros, cuidadores, o alguna combinación de estos individuos. De esto, se tiene que las fuentes más fiables del historial médico son por lo general los registros del hospital o de médicos que trataron al paciente. Ahora está el contenido de la información importante del historial, teniendo primero, la información demográfica básica. Las preguntas aquí se centran en el nombre, edad, fecha de nacimiento, raza, sexo, dirección, número telefónico, mano o lado dominante. Esta información conforma la base para calificar las pruebas de acuerdo con el grupo demográfico correcto, y es importante asimismo para propósitos de facturación. En segundo lugar está la descripción de la enfermedad actual o del problema presente. Es importante obtener una relación detallada de los síntomas y quejas actuales del paciente, su extensión y severidad, así como sus efectos en la vida cotidiana. El clínico está interesado en las características subjetivas de la enfermedad y el lapso de tiempo durante el cual el paciente lleva afectado por la enfermedad. Asimismo, este debe descubrir cuándo comenzaron la enfermedad o los síntomas y qué fue lo que provocó el trastorno. También es importante descubrir cualquier variación de los síntomas en el transcurso del tiempo, cuáles fueron la medicación, tratamientos y pruebas de diagnóstico recibidos por el paciente para resolver sus problemas. El paciente puede haber sido ya diagnosticado, y el evaluador en turno debe conocer también esa información, así como el impacto funcional de la enfermedad o lesión en la vida del paciente. En tercer lugar está el historial médico. Esta sección se centra en la presencia de enfermedades importantes, lesiones accidentales, exposición a toxinas y episodios de pérdida de conciencia.
Lo que interesa son condiciones con alguna probabilidad de poder afectar los resultados de las pruebas neuropsicológicas. Se necesitan detalles en estas mismas categorías para la enfermedad actual, incluyendo el tiempo transcurrido desde su primera manifestación, la extensión y la gravedad de los síntomas, tratamientos pasados y actuales y el avance de los síntomas. En cuarto lugar está el historial psiquiátrico, donde muchas enfermedades psiquiátricas y sus síntomas asociados pueden afectar negativamente el rendimiento y la función de una prueba neuropsicológica. Al recabar el historial, el neuropsicólogo debe revisar para el efecto los síntomas y diagnósticos psicológicos y psiquiátricos pasados y presentes. Se necesitan detalles en estas mismas categorías para conocer las enfermedades médicas actuales y pasadas, incluyendo tiempo transcurrido desde su aparición, grado de extensión y severidad de los síntomas. Además de obtener información sobre el diagnóstico, el clínico debe recopilar detalles acerca de su efecto en el funcionamiento diario. Adicionalmente, y si es el caso, la información acerca de intentos de suicidio en el pasado, incluyendo los medios y las consecuencias médicas subsecuentes, pueden proporcionar información acerca de posibles fuentes de disfunción neuropsicológica. Debe prestarse particular atención a varias clases de trastornos debido a su asociación con el pensamiento desorganizado, síntomas depresivos o vegetativos y ansiedad, todo lo cual puede perturbar el desempeño en pruebas neuropsicológicas en ausencia de una disfunción neurológica objetiva. El quinto lugar le pertenece al historial educativo. Este es una de diversas variables que se emplean para determinar IQ premórbido, y sirve como estado basal contra el cual comparar los resultados de las pruebas neuropsicológicas. La información obtenida en esta categoría debe ir más allá de simplemente conocer la mayor calificación obtenida por el paciente. Otros detalles importantes que deben establecerse incluyen las escuelas a las cuales acudió el paciente, el curso o programa de estudios y su nivel de dificultad, patrón de asistencia y promedio de calificaciones. La información también debe ser obtenida en relación con las fortalezas y debilidades académicas, así como si el paciente cuenta con un historial de deficiencia de aprendizaje y de ubicación en algún programa de educación especial. Dependiendo de la edad del sujeto y del motivo de la derivación, el historial educativo puede ser recabado a través del autorreporte de un paciente o por el realizado por un informante, como puede ser un pariente. El sexto lugar está ligado al anterior, este trata del historial vocacional. La información histórica relevante para la vocación incluye las fechas y los tipos de puestos de trabajo ocupados, los motivos para dejar un trabajo, estabilidad laboral, nivel de asistencia y evaluaciones de desempeño. Al recopilar esta información, el neuropsicólogo puede aprender mucho acerca de la consistencia de un paciente en su empleo, de su nivel de responsabilidad dentro de una compañía y de la complejidad de su actividad. Esta información vocacional tiene por su parte alguna relación predictiva con el IQ premórbido. El séptimo lugar tiene que ver con historial del nacimiento y desarrollo prematuro. En algunas instancias, la fuente de dificultades cognitivas se da en una época temprana de la vida, y está relacionado con algún trauma de nacimiento o postnatal. Por eso, la información histórica referente al nacimiento y al desarrollo prematuro es útil en la diagnosis diferencial. Es importante conocer las dificultades peri y postnatales. Es preciso recopilar información acerca de cuidado prenatal y de complicaciones durante el embarazo, trabajo de parto y parto. Además, la edad de alcance de los logros de desarrollo temprano referenciales puede apoyar al neuropsicólogo para contemplar un problema como de larga duración o como reciente. Al evaluar a un niño, por lo general el neuropsicólogo puede adquirir esta información de los padres o de registros médicos. Muchos adultos pueden ignorar detalles específicos acerca de su nacimiento, como el peso al nacer, o acerca de su desarrollo prematuro, pero pueden estar conscientes de sucesos o anormalidades inusuales y ser capaces de compartir esa información. El octavo lugar tiene que ver con el trasfondo e historial familiares. La información relativa al historial familiar también es importante para analizar la información obtenida en una evaluación neuropsicológica y, en algunos casos, esto puede significar la obtención de los registros médicos y escolares reales para corroborar los reportes de los miembros de la familia. Los registros del pasado familiar incluyen información acerca de la edad y estado de salud, o motivo de fallecimiento, de los padres, hermanos e hijos.
También es relevante la información histórica acerca de los logros educativos y ocupacionales, el historial psiquiátrico y el historial médico y neurológico de los padres, hermanos e hijos. Muchos trastornos pueden tener una base genética o estar asociados con factores sociodemográficos. Por esto, el historial familiar debe ser recabado para garantizar una evaluación exhaustiva. El noveno lugar tiene la situación actual, donde es importante recabar detalles acerca de la situación actual del paciente. El conocimiento del trabajo, el hogar y las rutinas sociales del paciente, incluyendo una descripción de un día típico, actividades recreativas, pasatiempos y programas de ejercicios puede proporcionar mucha información sustancial acerca de las capacidades del paciente. El conocimiento acerca de las fuentes de estrés en su vida actual, incluyendo el deceso o enfermedad reciente de alguien significativo, relaciones interpersonales angustiosas, cambios de trabajo recientes y dificultades financieras pueden informar al examinador acerca de presiones que pueden estar entorpeciendo el funcionamiento diario de un paciente o contribuyendo a su alteración emocional. En el 10º lugar tenemos la historia legal. La información histórica acerca del involucramiento de un paciente con el sistema legal también puede revelar hechos importantes que afecten la interpretación de los datos de una prueba. En casos forenses, un historial de litigios frecuentes puede ser un punto importante para tomarse en consideración. En el caso de un paciente con un trastorno de conducta, la gravedad puede estar indicada por un historial de participación criminal. De nueva cuenta, debido al estigma social vinculado con un pasado delictivo, el clínico debe ser cuidadoso y debe fiarse de una sola fuente para obtener esta información. Y por último, en el 11º lugar está la historia militar. En muchos casos, es obvio que esta categoría carece de importancia. Sin embargo, para pacientes que hayan prestado servicios en el ejército, la información histórica concerniente a las fechas de servicio, misiones asignadas, estatus de combate, rango alcanzado y estatus de descarga pueden proporcionar información consistente o en desacuerdo con el historial no militar y las dolencias presentadas. También puede ser relevante el tipo y el grado de cualquier lesión sufrida durante el servicio en el ejército. Ahora veremos la entrevista clínica. Esta, además de brindar al neuropsicólogo la oportunidad de recabar información acerca del historial médico y social de un paciente, la entrevista clínica es una importante fuente de información relevante para la interpretación de pruebas neuropsicológicas. De este modo, la entrevista clínica es una de las mejores fuentes de información con respecto al estado afectivo y anímico, el panorama de la vida y las motivaciones de un paciente para el momento de administrarle una prueba. La entrevista aporta muestras cruciales de conducta relevantes para las funciones de atención, lenguaje y memoria. Además, esta puede suministrar información acerca de la organización, el foco de atención y los detalles de la forma de pensar de un paciente, así como de los aspectos subjetivos de su problema presente. Asimismo, la entrevista clínica ofrece al examinador una oportunidad de explicar el procedimiento de la aplicación de pruebas y de disminuir la ansiedad del paciente. Las habilidades para realizar entrevistas se desarrollan con la práctica, la experiencia y la supervisión de un maestro competente. El escenario también desempeña un papel en la entrevista. Una oficina tranquila y placentera con una mesa para efectuar las pruebas y una silla cómoda es lo que muchos pacientes prefieren, pero en algunos casos puede ser necesario administrar la prueba al paciente al lado de su cama, o con este sentado en una silla de ruedas. En otros casos, el neuropsicólogo puede tener poco control sobre el entorno, como cuando la evaluación debe ser conducida en una sala de abogado en la prisión. Al principio de la entrevista, el neuropsicólogo necesita discutir los límites de confidencialidad y tratar el asunto del consentimiento informado. El neuropsicólogo también necesita asegurarse que el paciente entiende los motivos de la evaluación y las características básicas de la sesión de pruebas. Esto informa a la persona acerca de lo que va a ocurrir, cuánto tiempo lleva el proceso de la prueba y lo que el paciente puede esperar. Por último, pero no menos importante, están las observaciones de la conducta. A pesar de que no existen normas para consulta disponibles en relación con las entrevistas, las observaciones hechas durante una de estas pueden complementar los resultados formales de las pruebas, al proporcionar ejemplos de conducta que pueden personificar los problemas determinados por las mediciones estandarizadas. En algunos casos,
Las observaciones hechas en el curso de la entrevista pueden alterar las interpretaciones de los resultados de las pruebas. Las observaciones de la conducta durante la entrevista y la administración de pruebas proporcionan una gran cantidad de información valiosa para el contexto en el cual serán interpretados los datos de la prueba. Las observaciones de la conducta permiten al examinador una evaluación informal de la motivación y la atención. Es importante tener presente, sin embargo, que observar a un paciente cooperar con la entrevista no significa observar que esta persona esté dando su esfuerzo óptimo. Estas observaciones permiten también que el examinador contemple las limitaciones de un paciente en una situación de no prueba, y le permiten a éste demostrar sus síntomas. Las observaciones de la conducta se centran en cuestiones como el aspecto del paciente, el nivel de alerta y de excitación del paciente y su nivel de orientación y de cooperación. Es necesario efectuar observaciones de la conducta en relación con el uso del lenguaje, el funcionamiento sensomotor y las habilidades interpersonales. Además, las observaciones de la conducta del paciente se enfocan en su estado de ánimo, su prueba de realidad y el control de sus pensamientos, así como en cuestiones como el aprendizaje y la memoria, la interiorización y el juicio. Eso ha sido todo, por su atención, muchas gracias. Este video fue realizado por la alumna Paola Ochoa, para la materia de seminario del grupo 452C, de la carrera de Psicología en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Toda la información mostrada fue sacada del libro Fundamentos para la Evaluación Neuropsicológica de Eben, N. y Milberg, W. en el 2011.